Como el tema del feedback tal vez es el tema más novedoso en términos de los nuevos aportes que hay a partir de distintas investigaciones para que el feedback efectivamente provoque mejoras en los aprendizajes, hay algunas preguntas que nos hacemos, que nos interesa indagar acerca de ellas y que quiero compartir con ustedes. La primera pregunta es sobre qué impactan las retroalimentaciones que un docente le puede ofrecer a los alumnos. Sabemos que impactan sobre los aspectos emocionales y esto está reconocido, está comprobado y vemos los efectos de esto en el aula, pero pensamos desde la evaluación formativa que la retroalimentación también tiene que impactar sobre la tarea, tiene que ayudar a que el alumno mejore sus aprendizajes y para eso no nos basta con que impacte sobre las cuestiones emocionales de la autoestima del estudiante, sino que impacte también en la producción de sus tareas. Una segunda pregunta que nos lleva a pensar también un poco en la historia del desarrollo del feedback es si el feedback hace foco en el pasado o en el futuro. Cuando uno le devuelve a un alumno información sobre un trabajo que el alumno ya realizó, estamos mirando sobre el pasado y por supuesto uno podría pensar que el alumno debería usar esa información en una tarea futura. Pero esto no se produce automáticamente, el alumno no necesariamente recibe información de un trabajo pasado y la usa en un trabajo futuro. Eso significa que necesitamos dar una devolución que implique que el alumno utilice esa información en futuras tareas. Una tercera pregunta que nos hacemos es si el feedback, la retroalimentación que le damos a los alumnos perdura en el tiempo, o es algo que el alumno escucha del docente, lo recibe porque se lo dijo el docente, pero y efectivamente hace alguna corrección, alguna modificación, pero de corto aliento, porque no es algo que el alumno comprendió suficientemente bien, no entendió el sentido que tiene, y entonces la pregunta es qué periodo, cuánto dura esa información que el alumno recibe. También nos preguntamos por los modos de dar feedback. Sabemos que en la comunicación importa no solo el contenido, sino también la forma como se da la información. Entonces muchas veces impacta negativamente el feedback, no por el contenido de lo que se está diciendo, sino por el modo que el docente utiliza, el sentido de oportunidad, en qué momento se lo dice, en qué situación se lo dice, en qué contexto. Y la última cuestión que nos preguntamos es qué decisiones toma el alumno con respecto a la información que recibe. Y a veces es ilustrativo una analogía que muchas veces usamos, que es la analogía del paquete, ¿no? Y uno pregunta, ¿qué hace alguien cuando recibe un paquete? Y puede hacer muchas cosas con el paquete. Puede devolvérselo al remitente, puede guardarlo para abrirlo más adelante, podría abrirlo en ese momento y usarlo, podría descartarlo, ¿no? Y en realidad el alumno con la retroalimentación puede hacer cualquiera de estas cosas que haría con un paquete, y la intención es que el alumno tome esa retroalimentación, la pueda usar y que sea un ida y vuelta, un diálogo que establezca con el docente entre aquello que recibe, lo que él comprendió que tiene que hacer y cómo ese uso de ese feedback le puede servir para mejorar sus aprendizajes, que es finalmente el objetivo de la evaluación formativa.